Bienvenidos a la extraordinaria historia de un hombre cuyas audaces acciones pusieron de rodillas a un titán de las finanzas. Esta notable historia gira en torno a George Soros, un inversor húngaro-estadounidense, y su histórico enfrentamiento con el Banco de Inglaterra en 1992. Profundicemos en los detalles y la fascinante secuencia de acontecimientos que llevaron a este enfrentamiento épico. A medida que se desarrolla la historia, descubrimos que George Soros era el director del Quantum Fund, un fondo de cobertura con vastos recursos a su disposición. Soros, filántropo y defensor democrático, también fue un astuto visionario financiero. Su comprensión de la macroeconomía pronto se vería sometida a una prueba monumental. 1992 fue el año en que tomó la controvertida decisión de desafiar la fortaleza de la libra esterlina británica. Su análisis reveló que la libra estaba muy sobrevaluada en comparación con otras monedas europeas. Estratégicamente preparado, comenzó a vender la libra esterlina en cantidades masivas, desplegando una táctica conocida como venta en corto. Esta estratagema de alto riesgo implicaba apostar por la caída de una moneda, y podría generar enormes ganancias si tenía éxito. Al mismo tiempo, Soros inició una campaña en los medios para socavar la fortaleza fundamental de la economía británica, una medida sutil pero crítica que afectó significativamente el sentimiento del mercado. A medida que el público británico empezó a perder la fe en su moneda, la libra empezó a flaquear. El Banco de Inglaterra, echando más leña al fuego, fracasó en sus políticas monetarias, incapaz de resistir el ataque coordinado a la libra. El banco no se dio cuenta de que se enfrentaba a un adversario decidido cuya perspicacia intelectual e influencia financiera eran insuperables. En un giro trascendental de los acontecimientos, la libra se vio obligada a abandonar el MTC, Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio, y el Reino Unido se vio obligado a devaluar su moneda. Esta debacle estratégica y económica llegó a ser conocida como el Miércoles Negro, un día ignominioso en los anales de la historia financiera británica. Mientras el británico medio se tambaleaba por las repercusiones de la libra devaluada, Soros y Quantum Fund se regocijaban por su estupendo triunfo. El fondo había acumulado una enorme suma de beneficios, con algunas estimaciones que llegaban a los $1.000 millones. Al pensar más que el Banco de Inglaterra y superar en maniobras, Soros no solo había logrado una victoria personal, sino que también se había labrado un poderoso legado junto con una sensación de malestar entre el aparato financiero global. George Soros, que previó la vulnerabilidad de la libra mucho antes que otros, consolidó firmemente su posición como influencer del mercado financiero. Ahora algunos lo veían como un presagio de fatalidad, capaz de desestabilizar incluso las monedas más poderosas. Para otros, era un capitalista sabio y presagiaba una era en la que la especulación financiera podía desafiar el status quo. Sin embargo, es esencial mantener en perspectiva que su operación de romper el banco no fue simplemente una medida para obtener ganancias. Fue un comentario crítico sobre la inflexibilidad del Banco de Inglaterra, y su profunda negativa a aceptar las realidades del mercado. Avance rápido hasta el día de hoy, y las lecciones que surgen de este caso monumental todavía resuenan en el mundo de la economía. George Soros, uno de los inversores más famosos del mundo, sigue desempeñando un papel destacado en los mercados financieros mundiales. Su impacto ha ido mucho más allá de las fronteras, y sus intervenciones filantrópicas han intentado reparar sociedades marcadas por conflictos. Al caer el telón de esta extraordinaria saga, nos quedan profundas reflexiones. La audacia de un solo hombre, decidido a enfrentarse a una potencia financiera establecida, volvió a trazar los contornos del panorama financiero, desencadenando una cadena de acontecimientos que han impactado el mundo de la economía y las finanzas. Es un verdadero testimonio del poder de la determinación y el intelecto humanos. Concluimos nuestro viaje recordando las palabras del hombre mismo. En su libro, La alquimia de las finanzas, George Soros describe elocuentemente el acto de invertir como una forma de arte, una mezcla de riesgo calculado, instinto visceral y deseo de alterar la situación existente. Quizás sea este último el que realmente encarna el espíritu de George Soros. Al cerrar sesión, reflexiona sobre la lección que se desarrolla en este cuento, que las entidades establecidas, por formidables que parezcan, no son invencibles. En un mercado libre, cada supuesto es tenue y todo equilibrio estable es precario. Quizás sea esta idea la que hace que esta historia de David y Goliat resuene en nosotros mientras cuestionamos los paradigmas financieros actuales. Profundiza en este cuento y verás surgir una gran cantidad de lecciones. Por un lado, nunca subestimes el poder de la investigación y el análisis exhaustivos, una lección que el propio Soros tomó en serio, y que finalmente le ayudó a tomar la decisión estratégica. Recuerde también que ninguna empresa está exenta de riesgos, pero el riesgo calculado puede, al final, producir resultados fenomenales. Este cuento también revalida un principio fundamental de la economía: el mercado tiende a corregirse a sí mismo durante largos periodos. Las burbujas del mercado, nacidas de la sobreespeculación y la sobrevaluación, suelen ser temporales y tienden a estallar con el tiempo. Esto se vio en la corrección de la libra esterlina después de su espectacular aumento como parte del mecanismo propuesto para el MTC en 1992. Por último, pero no menos importante, que este cuento sea un testimonio de la narrativa en constante desarrollo que es el mercado financiero.
Predecir las tendencias del mercado se trata tanto de comprender la psicología humana como de rastrear políticas y parámetros económicos. Se trata de estar sincronizado con una realidad dinámica y en constante evolución. El miércoles negro y la batalla de la libra, registrados en los anales de la historia financiera, sirve como un recordatorio apropiado del flujo implacable y el dinamismo de los mercados. Es un testimonio de la naturaleza siempre incondicional de este vasto panorama financiero donde las fortunas pueden cambiar instantáneamente y los órdenes establecidos pueden flaquear. A medida que atravesamos este flujo y reflujo, podemos animarnos por el hecho de que una estrategia cuidadosa y riesgos calculados pueden conducir a cambios monumentales en el status quo. Y con eso terminamos esta saga, pero los contornos del cuento épico continúan resonando en el panorama de la economía global. Es una historia que recuerda a la historia arquetípica de los desvalidos, pero su audaz protagonista el maestro financiero George Soros demuestra una vez más ser uno de los favoritos en el mundo de las finanzas. A medida que continuamos navegando a través de la incertidumbre inherente del panorama financiero, las lecciones de esta saga siguen siendo más valiosas que nunca. Muchas líneas se desdibujaron y se volvieron a trazar después del trascendental triunfo de Soros, y las repercusiones de la crisis monetaria se sintieron a escala global. Hechicero o sabio, hijo favorito de la fortuna o halcón económico de ojos de águila, las descripciones y caracterizaciones pueden variar, pero la leyenda de George Soros sigue siendo indomable. Con su audaz acto de desafío contra una institución gigantesca, George Soros estableció el concepto de que un inversor astuto con mucho dinero, y un firme control de las realidades económicas bien podría dictar el mercado. Su leyenda, por tanto, se extiende más allá del océano de las finanzas, y es un testimonio de la fortaleza de la empresa humana, y de la búsqueda incesante de conocimientos que desafían los límites de la convencionalidad. Para cualquiera que se dedique al ámbito de la economía y las finanzas, ya sea un profesional, un estudiante o un simple entusiasta, la saga de George Soros sirve como una potente lección. Nos recuerda la necesidad de ser conscientes, observadores y analíticos en nuestro enfoque mientras navegamos continuamente por las arenas cambiantes del panorama financiero. A medida que unimos los hilos de esta cautivadora narrativa, una cosa queda espectacularmente clara, que las líneas de batalla no se trazan solo en los márgenes visibles del campo de batalla económico. Trascienden al elocuente silencio de los informes de intercambio, y a los oscuros rincones del sentimiento del mercado, transformando la economía en una delicada danza entre la estadística y la psicología humana. En resumen, la historia de George Soros y su encuentro histórico con el Banco de Inglaterra no es solo una historia de billetes de libra y monedas tintineantes. Va mucho más allá, insinuando el espíritu intrépido que reside silenciosamente dentro de cada uno de nosotros, esperando impulsarnos a reinos desconocidos. Simboliza la quinta esencia de un verdadero capitalista, alguien que tiene el coraje de desafiar las normas establecidas, desmantelar paradigmas predeterminados y recrear nuevas definiciones de éxito. Reafirma la verdad inherente de que la verdadera batalla no se libra contra el adversario, sino contra las propias limitaciones. De hecho, la saga de Soros y la libra esterlina sirve como un importante recordatorio del carácter dinámico y en constante evolución del capitalismo. Siempre en un estado de cambio, el sistema capitalista presenta oportunidades y desafíos. Y en medio de este entorno altamente volátil, George Soros se erige como un faro, un símbolo de determinación, análisis y perspicacia estratégica. Aunque algunos lo etiquetan como disruptor y provocador, y otros lo elogian como pronosticador y susurrador de mercado, Soros sigue siendo una figura enigmática que se hizo un hueco en el vasto mundo de las finanzas, de una manera sin precedentes e inigualable. Su audaz empresa contra el Banco de Inglaterra fomenta un legado que nos recuerda continuamente el potencial ilimitado del espíritu humano. Este increíble enigma de hechos y reacciones, de dinámica de mercado y sabiduría humana, continúa cautivando a quienes profundizan en sus capas. Sigue siendo un poderoso testimonio de la naturaleza ondulante de las fuerzas del mercado y la fortaleza financiera. Pero abarcar todas estas complejidades es una verdad simple pero duradera. Cualquiera que sea el dominio, la historia favorece a los valientes, a los perseverantes y a los atrevidos. La saga de George Soros y el Banco de Inglaterra es testimonio de esta verdad duradera, una verdad que continúa resonando a través de las cámaras de eco del tiempo. Mientras bajamos el telón de esta emocionante saga, nos sentimos atraídos una vez más al punto crucial. El hombre increíble, que con su firme creencia y su astuto ingenio, logró orquestar un drama de Shakespeare con la libra y el Banco de Inglaterra como personajes. Esta saga destaca que los caminos hacia el éxito no son únicos para todos. Deben adaptarse dinámicamente y adaptarse a las circunstancias. Solo aquellos que pueden aprovechar las mareas del cambio, que pueden atreverse a romper con la rutina, pueden grabar sus nombres en los anales de la historia. Y así, cerramos el círculo. La imponente institución del Banco de Inglaterra quedó momentáneamente de rodillas, no por una demostración abierta de poder, sino por un acto bien coordinado de audaz desafío liderado por George Soros. El lienzo de esta saga se ha enriquecido con variados golpes de coraje, sabiduría, audacia y estrategia.